Hola mis amigos, sean bienvenidos a tu canal AutoElect. En esta sesión vamos a hablar de algo muy importante, de la señal de 4 a 20 mA y su escalamiento. ¿Ok? Recuerden, si tienen alguna duda o sugerencia, déjanos abajo en los comentarios. Antes de iniciar, te invito a suscribirte, darle like a los videos y activa la campanita para que no te pierdas futuros videos. Sin más que decir, comencemos. El objetivo de esta lección es mostrar cómo obtener una fórmula para convertir los valores del rango de la variable del proceso a valores de 4 a 20 mA. En este caso, que estemos utilizando transmisores con este tipo de señales. Estas fórmulas tal vez ya las hayas visto en libros o ya las conocen. La intención de este video es ampliar un poco más para conocer el origen de esas fórmulas, y para descubrirlas debemos recurrir a las matemáticas, es decir, a la ecuación de la recta. Partimos del hecho de que cualquier señal física que puede ser medida se puede transmitir a una señal equivalente de otra naturaleza. Aquí tenemos un instrumento de medición de nivel, mediante flotador. El nivel es medido mediante el desplazamiento del flotador. Esa señal de flotador es acondicionada por el transmisor que se encuentra en la parte superior, el cual transforma en una señal equivalente de 4 a 20 mA. Y el indicador la transforma nuevamente en una escala de porcentaje, metros u otra unidad de longitud. ¿Y todo esto qué tiene que ver con la ecuación de la recta? Por experiencia sabemos que el desplazamiento del flotador es proporcional al nivel. Esto quiere decir que si el flotador recorre un 25% de longitud calibrada, entonces representa un incremento del 25% del nivel, y así sucesivamente. Entonces, esto se puede modelar con una recta. Si tomamos algunos puntos y los trazamos en un plano cartesiano, tendremos una línea recta. Como se muestra en esta imagen, la mayoría de los transmisores tienen este comportamiento. Es decir, es proporcional la variable del proceso a la salida. Por esta razón se dice que son transmisores con señal de salida lineal y debemos analizar la ecuación de la línea recta si queremos obtener la fórmula de conversión. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un transmisor de presión de la marca Yokogawa con un rango de 0 a 140 psi. Entonces, el LRV o valor inferior del rango es igual a 0. Y el URV o valor superior del rango es igual a 140. Y el transmisor tiene una señal de salida de 4 a 20 mA. Si nuevamente volvemos a graficar, obtendremos esta recta. Ahí los puntos rojos representan los 5 puntos de prueba: 4, 8, 12, 16 y 20 mA. Y su correspondiente valor a la variable de proceso: 0, 35, 70, 105 y 140 psi. Este tipo de recta tiene la forma llamada pendiente ordenada al origen, y su ecuación es la que se muestra en pantalla. De esta ecuación, m es la pendiente de la recta. La pendiente de una recta se define como el incremento que hay en la parte vertical y el incremento que hay en la parte horizontal. Entonces, sería para este ejemplo 16 en la parte vertical y 140 en la parte horizontal. Entonces la pendiente será 16 entre 140 y la parte horizontal vendría siendo el span. Como vemos aquí, de 0 a 140 sería equivalente al span del instrumento. B viene siendo la intersección con el eje Y o con el eje vertical, y vemos aquí claramente que su intersección es 4. Así que si sustituimos estos valores para tener nuestra ecuación, nos quedaría que el valor en miliamperios es igual a la pendiente 16 entre 140 multiplicado por X. X en este caso viene siendo la variable de proceso. Entonces sería 16 entre 140 por la variable del proceso más 4. Y ya de esta forma hemos obtenido una fórmula única para este instrumento. Veamos ejemplos reales. Tenemos un transmisor de presión con un rango de 0 a 140 psi y su señal de salida es de 4 a 20 mA. Y nos dicen que está midiendo 100 psi en una tubería de proceso y nos preguntan ¿cuál es el valor en miliamperios transmitido por el instrumento?
Ya tenemos la fórmula de su línea recta. Lo único que haremos es sustituir el valor de la variable de proceso que nos están pidiendo. En este caso es 100. Y realizar la operación. Reemplazando en este caso a 100 PSI en la salida del instrumento tendremos 15.43 miliamperios. Vamos a dejar un ejercicio para que ustedes también puedan practicar. Tenemos un transmisor de presión con un rango de 0 a 140 PSI y su señal de salida es de 4 a 20 miliamperios. Y nos dicen que está midiendo 60 PSI en una tubería del proceso y nos preguntan ¿cuál es el valor en miliamperio transmitido por el instrumento? Déjanos sus respuestas abajo en los comentarios, ¿ok? Bien, ahora vemos otro ejemplo, en este caso con un transmisor de temperatura. Aquí el rango es de 60 a 300 grados centígrados, correspondientemente LRV es 60 y URV es de 300, con una señal de salida de 4 a 20 miliamperios. Nuevamente hacemos la gráfica y vemos esta recta. Sigue siendo la forma pendiente ordenada de origen, donde M viene siendo el incremento en Y dividido entre el incremento en X, sería el span. Y B es la intersección con el eje Y. La fórmula para este instrumento sería el valor de miliamperios es igual a 16 entre 240 por la variable de proceso. Aquí la fórmula sería más B, pero pues B vale 0, por lo tanto ya no se pone, solo dejamos 16 entre 240 por la variable del proceso. Entonces, para este instrumento, si nos plantean un problema similar, podemos usar ahora pero su fórmula. Veamos un ejemplo real. Tenemos un transmisor de temperatura con un rango de 60 a 300 grados centígrados y la señal de salida del instrumento es de 4 a 20 miliamperios y nos dicen que está midiendo 180 grados centígrados en la tubería de proceso y nos preguntan ¿cuál es el valor en miliamperios transmitido por el instrumento? Entonces sería el valor medido en miliamperios va a ser igual a 16 entre 240 por la variable del proceso. Y como nos están pidiendo cuál sería la salida para 180 grados centígrados, reemplazando el resultado sería 12 miliamperios. Vamos a dejar el segundo ejercicio para que ustedes también puedan practicar. En este caso tenemos un transmisor de temperatura con rango de 60 a 300 grados centígrados y su señal de salida es de 4 a 20 miliamperios y nos dicen que está midiendo 260 grados centígrados en una tubería de proceso y nos preguntan ¿cuál es el valor en miliamperios transmitido por el instrumento? Déjanos sus respuestas abajo en los comentarios. Una vez que tenemos esto, llegamos a la conclusión de que esto es sencillo, pero no vamos a estar haciendo una gráfica para cada instrumento que tengamos, en lugar de deducir una fórmula única para cada instrumento. Es más práctico hallar una ecuación general para calcular la salida en miliamperios. De la ecuación de la recta sabemos de los ejemplos que vimos que la pendiente siempre será el mismo valor 16 sobre el span del instrumento. Lo que puede variar aquí es el punto de intersección con el eje Y, o sea, B. Si el rango del instrumento comienza en 0, la intersección con el eje Y será siempre 4. Así como vimos en el primer ejemplo del transmisor, rango de 0 a 140 PSI. Pero si el rango comienza en 0, es decir, si un valor a partir del cual se considera 0, como vimos en el segundo ejemplo, donde el transmisor tiene un rango de 60 a 300 grados centígrados, bueno, ahí su 0 de la escala es el valor de 60 grados centígrados. La gráfica muestra que para mover una función hacia la derecha se tiene que restar una constante al valor x, que en este caso sería al valor LRV, y así ya lo podríamos usar para cualquier instrumento sin importar el rango. Regresando al ejemplo del transmisor de temperatura, la recta azul sería el resultado de desplazar hacia la izquierda la recta de color rojo. Como vemos aquí, lo tenemos que desplazar una distancia equivalente al LRV. Lo desplazamos hacia la derecha, así se mantendría 4 como constante e igual la pendiente dado que son rectas paralelas. La pendiente es igual. Con todo esto ya obtenemos una fórmula que nos permitirá calcular la señal de salida en miliamperios, con solo conocer el rango del transmisor y sería esta.
El valor en miliamperios es igual a 16 sobre el span multiplicado por la diferencia del valor de la variable del proceso, menos el valor inferior del rango del instrumento y sumándole 4. De esta fórmula podemos despejar la variable del proceso y entonces también obtenemos la fórmula para saber el valor de la variable del proceso. Conociendo ya el valor de salida en miliamperios, aquí uso estas variables. Vm para referirme al valor en miliamperios y Pv para la variable del proceso del instrumento. Y span, que sería la diferencia entre el valor superior e inferior del instrumento. Lo bueno de saber el origen de las fórmulas es que ya podemos aplicar el mismo procedimiento para obtener fórmulas de otros tipos de señales. Por ejemplo, si la señal de salida es de 1 a 5 voltios, supongamos que tenemos un transmisor de presión Rosemont 2088. En este modelo tenemos que su salida es de 1 a 5 voltios y tiene un rango de 0 a 20 bar. Entonces vamos a ver cómo podemos obtener aquí la fórmula para calcular la salida en volts, dado un valor de la variable del proceso en bar. Recurrimos a lo mismo, trazamos una línea recta con forma Y igual M por X más B. La diferencia aquí es de que en el eje vertical el valor está en volts. Noten que es 1, 5 los valores del rango de la señal de salida. Entonces la pendiente seguirá siendo igual. El desplazamiento vertical en este caso ya no sería 16, sería 4, entre el desplazamiento horizontal que sigue siendo el span del instrumento. Y para el ejemplo aquí serían 20. B seguiría siendo la intersección con el eje Y, pero en este caso la intersección ahora es en 1, es decir, en el valor inferior del rango de la señal de salida. La fórmula quedaría para calcular la salida en volts. Para este ejemplo, 4 entre 20 por la variable del proceso más 1. Entonces aquí ya tenemos una fórmula para convertir la variable del proceso a una señal de salida en volts, que sería 4 sobre el span multiplicado por la diferencia de la variable del proceso menos el valor inferior del rango del instrumento más 1. Y aplicando el álgebra obtenemos la fórmula opuesta. Aquí comparamos la fórmula para la señal de salida en miliamperios y para la señal de salida en voltios. Y vemos que son idénticas, a diferencia de que tenemos aquí las constantes 16 y 4. Y esos serían los span de la señal de salida. Esto viene siendo el span de 4 a 20 miliamperios y este el span de 1 a 5 voltios. También se modifica este valor final. Este vendría siendo el valor inferior del rango de la señal de 4 a 20 miliamperios, sería el valor inferior del rango, y de 1 a 5 voltios sería el valor inferior del rango. Entonces, la misma fórmula, solo que como es un rango diferente de salida, vamos a modificar esos dos parámetros. Suponga ahora que tiene un convertidor de corriente a presión, salida de 3 a 15 psi y una entrada de 4 a 20 miliamperios. Con todo lo mostrado ya podemos deducir que solo debemos modificar algunos valores. En este caso modificaríamos el 12 y el 3. Como la señal es de 3 a 15 psi, este sería su span. La señal es de 3 a 15 psi, este sería su valor inferior, y haciendo el álgebra correspondiente obtenemos la fórmula opuesta, que sería esto. Entonces, viendo ya la comparación de las fórmulas, pues vemos que partiendo de la primera, lo que vamos a ir modificando solo es este valor, y este último valor dependiendo qué tipo de señal tengamos nosotros. Lo bueno de saber el origen de las fórmulas, como les decía, es que ya no importa para nosotros cuál sea la señal de salida del instrumento, si son miliamperios, volts o PSI. En este caso ya solo debemos modificar esos dos parámetros en la fórmula, ya con eso obtenemos la señal de salida. Sin embargo, acuérdate que la señal de salida más utilizada es la señal en miliamperios. Por lo tanto, esta fórmula es la que hay que aprendernos. Saber bien de dónde viene, el origen, el porqué de los términos, y de esa fórmula, si nos piden una señal de salida en voltaje, una señal de salida en PSI, únicamente debemos recordar en esta parte que sería el span de la señal de salida. Y esta parte
que sería el LRV de la señal de salida. Ya por último, aquí les dejo las fórmulas de conversión. Recuerden que les decía que hay que aprenderse las fórmulas para la señal de salida de 4 a 20 miliamperios. Además, siguiendo el mismo método, hemos dejado aquí las fórmulas para convertir de miliamperios a porcentaje. Por ejemplo, 12 miliamperios equivale a 50%. O por ejemplo, el 50% equivale a 12 miliamperios. Y así podemos hacer las conversiones con estas fórmulas, que ya se las he dado directas, pero que las deduje usando el método mostrado anteriormente. Para finalizar esta sesión vamos a dejar 2 ejercicios más donde se tienen que aplicar las fórmulas para calcular. En este primer ejercicio se pide calcular el valor de la señal de salida en miliamperios para una presión de 260 psi. Y en el segundo ejercicio nos piden el porcentaje de la apertura de una válvula para una corriente de 12.5 miliamperios. Déjanos sus respuestas abajo en los comentarios y si nos equivocamos no hay problema, aquí estamos todos para aprender. Recuerda que la práctica hace al maestro. Bien, si te gustó el video no olvides suscribirte, darle like a los videos y activa la campanita para que no te pierdas futuros videos. Nos vemos en el siguiente video.